La libertad de prensa, por supuesto, la tengo que defender yo como periodista desde mi oficio, desde mi profesión, pero la libertad de expresión es un derecho fundamental de todos y es el que nos une, por supuesto. Y la libertad por sí misma, la libertad per se, porque si hay libertad, bueno, podemos seguir adelante con lo demás. Porque lo que está ocurriendo al interior de Estados Unidos en este momento es clave, es sustancial, es definitorio y también lo que está ocurriendo, por supuesto, en muchos otros países que yo he decidido denominar aquellas células que se están multiplicando en cuanto a los logros del avance al globalismo de forma bastante exponencial, para que usted esté muy atento, muy informado de cómo va Estados Unidos por dentro en franco declive para mí y cómo va Latinoamérica, sobre todo con esa joya de la corona ya coronada que es Colombia, como tanto y tanto y tanto lo advertí desde hace años atrás. Y vamos a ver cómo lo ve también mi colega Maybor Petit. Bueno, vamos a pasar por todo el panorama, no solamente de Estados Unidos, sino Colombia, que me duele mucho, Isabel, lo que está pasando. Como decíamos antes de que entráramos en vivo, tuve la oportunidad de estar en buena parte de la gira de Petro en Estados Unidos y me quedé abismada porque el avance significativo de lo que lleva Petro consigo, pues ya lo hubiese envidiado el mismo Hugo Chávez y por supuesto que Nicolás Maduro. Va mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido y Petro es extremadamente inteligente y ha aprendido de los errores que cometió tanto Hugo Chávez como Maduro para él no cometerlos y seguir adelante con su plan, que dicho sea de paso parece calcado al de Hugo Chávez. Mira, inicialmente cuando nosotros vimos a un Hugo Chávez planteando, por ejemplo, lo que es la parte de la unidad latinoamericana, los mecanismos de organización social de la revolución a través de unas comunas que no eran originales de Hugo Chávez, sino que ya habían sido expuestas no solamente en Cuba, sino que venían de esa vieja Unión Soviética que muchos creyeron que había caído cuando se cayó el muro de Berlín, pero resulta que eso fue una siembra que se hizo y se colectó una buena parte de los frutos en América Latina, cosa que no se había producido en ese intento que se dio en el siglo XX, ¿no? Y así hemos estado revisando punto por punto, Isabel, la estructura que planteó Chávez y que con Maduro se ha mantenido, aunque ha tenido algunos problemas de organización, ¿no? Pero Chávez plantó exactamente cuáles eran los puntos claves para organizarse él, sus seguidores, su partido y algunas instancias. En el caso de Petro vemos lo mismo, estuvimos metiéndole ojo a lo que han sido las reformas sociales, la reforma laboral esencialmente, que tiene unos elementos que parecieran ser claves, entre ellos, y vale la pena destacar, es el hecho que en Venezuela lo vivimos y lo pagamos también. Lo vivimos porque hay una especie de límite entre lo que son las reformas laborales a favor de los trabajadores y el elemento clave que pasa a que el trabajador y por ende la empresa sea tal vez un elemento sumamente contradictorio. En el caso venezolano, las empresas sufrieron y posteriormente, una vez que la empresa era tocada por los beneficios que daba la ley formulada por el chavismo, las empresas fueron quebrando, fueron tratando de evitar contratar a los empleados que consideraban que les iban a generar gastos muy, pero muy fuertes y que si se veía a nivel global o a nivel numérico, observaban que la empresa no podía funcionar. Hoy en día hemos estado conversando con varios abogados colombianos que nos han dicho exactamente ese mismo temor que tienen. Es decir, al cargar a la empresa con todos estos beneficios laborales, la empresa pierde y por ende el empleador como ente claro en esta relación no puede seguir cumpliendo con todos estos requisitos que piden las leyes y hacen que los mismos empleados sufran porque no van a tener empleo. También te tengo que decir algo que a Venezuela le costó tal vez un poquito más, ¿no? Que fue expulsar a la gente, expulsar por el miedo, por la carencia de empleo o por las perspectivas negativas en relación al futuro. Ayer estuve conversando con dos abogados de inmigración donde estaba haciendo un trabajo y me comentaban que
antes recibía muchísimas peticiones para lo que son los servicios migratorios para los venezolanos o los peruanos, pero me dicen que a raíz de los últimos movimientos de Petro son los colombianos y me están hablando de un porcentaje entre 85 y 90% de las solicitudes, incluyendo, y esto es muy peligroso para Colombia, el hecho de que la gente que tiene dinero ha empezado a movilizar una buena parte de esos capitales. Sí. Ya se había denunciado cuando Petro llegó al poder, pero hoy en día, a raíz de los últimos movimientos, se ha expuesto más. Y estos abogados de inmigración me decían que hay mucha gente que está pidiendo las visas de inversión para mover el capital a los Estados Unidos, aunque aquí también hay algunos riesgos que pareciera se están observando cada día más claros, pero si se compara el sistema de los Estados Unidos con el colombiano, pues obviamente van a haber muchos elementos claro, que benefician actualmente al capital colombiano. Vamos a hablar de dos espacios paralelos porque, como tú bien decías, Estados Unidos pues está a años luz en diferencias a nivel económico y a nivel político también, pero hay algunos paralelismos que sí les podemos señalar a la audiencia en este momento para que ellos estén muy atentos y mirando, sobre todo desde cualquier país en donde se encuentren, porque es que aquí podemos hacer paralelos entre Colombia y Estados Unidos, pero cuidado no, también hay paralelos con lo que intenta Boric en Chile, con lo que se está intentando también en México, ojo, y todo esto aunado, porque aquí has nombrado algo importante, es la salida de gente también con la migración masiva. En este momento sabemos y podemos informar, y quisiera que agregaras este elemento de lo de la migración porque ha sido sustancial esta semana, sobre todo desde el día jueves a la medianoche que se levantó el título 42 aquí en los Estados Unidos que indicaba que los migrantes que pasaran de forma irregular esa frontera sur de los Estados Unidos pues serían devueltos de inmediato dado la situación de salubridad mundial de la pandemia y de todas formas desde la llegada de Biden al poder pues eso se pasó por la galleta, aunque el título 42 estaba vigente aún, pero ahora ha sido aún peor. Desde ese jueves a medianoche, la avalancha de gente y el juego con las reglas tan laxas de migración en los Estados Unidos, pues ha sido terrible, ¿no? Terrible en términos de seguridad nacional para los Estados Unidos y terrible en términos humanitarios, porque esto es un juego netamente político. No sé cómo lo ves tú, pero yo pienso que es un juego absolutamente político, ramplón y abusivo de derechos humanos de los migrantes y de los estadounidenses. Entonces, Maybor, ¿cómo ves ese punto? Porque colombianos, venezolanos, justamente son los que más migran, cubanos también, y entran por esa frontera sur y se les ha dado ahora dizque, la posibilidad de 30,000 visas mensuales, pero obviamente están pues siguen entrando y siguen migrando. Desde la llegada de Petro a Colombia, la migración se ha aumentado de forma exponencial y no solamente el dinero, digamos, los que manejan la economía fuerte en Colombia, no solamente ellos están sacando sus empresas, sino que también el migrante común y corriente, la gente del común, lo que ellos llaman los nadie, ¿no? ¿Cómo lo ves tú entonces? ¿Qué papel jugaría aquí la migración? Mira, este tema es realmente importante porque el colombiano, en diferencia del venezolano, por ejemplo, que no tenía históricamente una tendencia a la inmigración, ocurrió en el colapso del modelo bolivariano del socialismo del siglo XXI en Venezuela, pero el colombiano sí había inmigrado en la época del terrorismo, de las guerrillas, y eso permitió que el colombiano tuviese una mejor perspectiva a la hora de inmigrar. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en la frontera sur de los Estados Unidos? Como bien lo has explicado, concluyó la aplicación del título 42 y ahora se inicia el proceso del título 8, que es un poco más riguroso, porque ya no hay pandemia y ya las reglas son tal vez un poco más claras desde el punto de vista del papel. Sin embargo, desde el inicio, cuando
el señor Joe Biden estaba en campaña presidencial en el año 2020, ellos ofrecieron en una serie de discursos una narrativa que se entendió en América Latina como que ellos estaban dándole la bienvenida a todos los inmigrantes que quisieran venir, esto en contraposición a la narrativa de la administración anterior del expresidente Trump, que era muy firme en relación al tema de la inmigración. Y al tener esa propuesta de campaña, recordemos, y yo estuve en la frontera en varias oportunidades en esa época, cómo llegaban incluso migrantes, caravanas con camisetas pagadas por alguien que tenían la cara de Joe Biden y decían muchas gracias por recibirnos. Yo tengo un montón de fotografías sobre eso porque las tomé yo misma en la frontera sur de los Estados Unidos. Y uno le preguntaba, y para eso también tenemos una serie de entrevistas con diferentes personas que venían esencialmente de Centroamérica, de Suramérica, pero también de países del Medio Oriente y hasta inclusive de Rusia y de Ucrania. Vimos a muchas personas que repetían la misma narrativa y decían, bueno, afortunadamente llegó el presidente Biden al poder y eso nos permite a nosotros entrar a los Estados Unidos sin el resquemor que nos generaba la antigua administración. Y eso se convirtió a voces hacia afuera en una política de fronteras abiertas. Ahora bien, una vez que empieza a incrementarse el número de personas que atravesaban la frontera, que en estos momentos, bueno, las últimas cifras antes de todo el despelote que se formó la semana pasada, eran más de 6.5 millones, que es muchísimo. En los últimos meses, que es decir, en el tiempo en el que el presidente Biden está en el poder, eso generó un incremento, pero también un sistema de agotamiento de todo lo que es la estructura que hay del Estado norteamericano en la frontera sur, a tales extremos que el mismo gobierno federal ha tenido que mandar a 1.500 miembros militares para hacerle soporte a lo que son la gente que está frente a la frontera en labores de patrullaje y lo que se conoce como en Estados Unidos como la patrulla fronteriza, que son los que tienen en sus espaldas el hecho de replegar, detener, recibir y tocar. ¿Qué están haciendo esos señores que mandaron allá militares? No están ahí al frente con armas, haciéndole, si se quiere, cerco a los que están queriendo entrar, sino que están apoyando desde el punto de vista administrativo